Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes del curso de Fundamentos de Economía en nuestra zona centro-oriente. Bienvenidos a esta primera sesión de la unidad 2. Tendremos la réplica exactamente lo que haremos hoy. Lo haremos dentro de 8 días por si ustedes quieren volver a asistir. Mañana tendrán la grabación todos los 500 estudiantes que están matriculados en el curso de la zona para que puedan conocer y seguramente apoyarse mucho de las orientaciones que vemos hoy. La, la unidad 2 la empezamos el pasado 25 de septiembre, ya llevamos 10 días. ¿Alguien me recuerda cuándo se cierra? El 21 de octubre. Señora, el 22 de octubre. El ¿Sí? 22. Sea, nos quedan 17 días. Ya a estas alturas ya por lo menos tenemos que haber visto la guía, mínimo, haber ya revisado la guía, qué es lo que hay que hacer. Deseable que yo ya haya asistido a la web para irme apropiando de las explicaciones o haya visto la grabación. La grabación en este momento, quienes asistieron recordarán que estuvimos como 330 estudiantes más o menos en la web. A hoy la han visto la grabación 985 personas, entonces de los 4.800, entonces pues ahí vamos avanzando en ese otro recurso de aprendizaje. El material de apoyo lo tienen desde el primer día, desde el 25 lo tienen en noticias del curso. 2, 3 días después los han ido colocando sus tutores en el foro de aprendizaje. También lo recibieron por correo institucional, por correo interno. Hay unos materiales de apoyo, unos videos incluso, para ir apropiándose toda esa información y todo ese conocimiento para desarrollar esta tarea 3. ¿Lo han hecho? ¿Cómo van? Porque lo ideal es que ya hoy estuvieran empezando por lo menos a socializar con los docentes el avance de pronto del ensayo, de las funciones y la importancia de la economía, del Estado en la economía. Ya hubieran avanzado, es lo ideal. No es tan ideal que a partir de hoy digan, yo no he hecho nada, solo vengo a escuchar por ahí a ver qué me voy orientando, ¿sí? Pero ocurre, no todos tenemos la misma disponibilidad de tiempo, la misma interés, no todos tenemos eh, la, el espacio laboral para estudiar. Estos días estaba llamando a un estudiante y me decía, es que no me queda absolutamente nada de tiempo porque no ha hecho ni la tarea 1 ni la tarea 2, lleva 5 eventos de matrícula del mismo curso. Me decía, yo sigo matriculando, pero siempre no me queda tiempo, no me queda tiempo. Me saltó la duda, ¿trabaja las 24 horas? Me dijo, no, yo trabajo, pero llego a las 7, cansado. Le dije que te dedique descanse una horita y a las 9 entra una horita a mirar, descarga el material, estudia y va avanzando. Es 24, 30 días que dura la actividad, no le va a quitar mucho tiempo. Cuando yo reviso en los foros de aprendizaje los avances de los estudiantes que aparece el día y hora, casi el 80% de estudiantes los están subiendo después de las 9 de la noche. Alguna vez les comenté que en un ejercicio de una premiación en el programa de administración de empresas, que íbamos a premiar al mejor estudiante, una estudiante de 4.8 que empató con otra que también tenía 4.8 y en todos los criterios empataban, asistencias así, pasability learning, participación en los foros de aprendizaje, todo eran excelentes. Pero una se salió del trabajo para estudiar y la otra, madre cabeza de familia de Soacha con 3 hijos, no, dedicaba siempre a las 9, 10 de la noche a estudiar, porque el otro día a las 5 de la mañana tenía que alistar los chinos, desayuno, irse a trabajar. Entonces, tiempo hay. Lo que tenemos que tener es la disciplina, ¿sí? Y ese compromiso y esa voluntad de que nos estamos formando, si estamos con
con ese ideario de que yo quiero aprender para defenderme con un programa, con una carrera, para mejorar mi situación de condiciones de vida, escalar en mis niveles de educación. Hago todo el sacrificio posible para conseguir eso. Entonces ya llevamos 10 días. No los voy a preguntar uno por uno hasta dónde van. Solo quería que reflexionáramos sobre si realmente, a veces les decimos, alcanza tu sueño, matricúlate en la UNAD. Si realmente es un sueño y están haciendo esfuerzos y sacrificios por alcanzar ese sueño. Bueno, ¿alguna observación que quieran hacer antes de iniciar? ¿Quiénes asistieron al e-learning de la primera unidad? Yo, profe. Bueno, Yo, ¿se profe. acuerdan? ¿Se acuerdan cómo es la dinámica de estas sesiones de e-learning de OSIPAS de primera matrícula? Sí, señor. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Hacemos lo mismo que la web o hacemos algo diferente? No, acá es más didáctico. Nos registramos por medio de la plataforma. Sí, pero en el desarrollo propio de la sesión, ¿qué hacemos? Es algo más didáctico. Algo más La vez didáctico. pasada usó unos juegos, como unas formas chéveres de aprendizaje. También da oportunidad que los estudiantes hagan sus preguntas y sus inquietudes y demás. Y orientamos conceptualmente con unos videos, que es lo primero que hacemos. Mostramos un video, por ejemplo, hoy tengo 3 videos. El primer video tiene que ver con la importancia y las funciones del Estado en la economía. ¿A qué responde ese video? A la primera tarea de esta unidad, ¿cierto? Que es hacer un ensayo sobre la importancia que tiene el Estado en la economía y las funciones que cumple. Hay un segundo video que nos habla de Producto Interno Bruto, crecimiento económico. Corresponde a un ejercicio que vamos a hacer sobre ese tema. Y el tercer video tiene que ver con el tema del IPC y la tasa de inflación, porque también tenemos un ejercicio. Entonces es como conceptualizar los temas a través del video, ya a través de la web hicimos un amplio recorrido conceptual también. Abordamos parte de cómo es que se desarrollan el cálculo de esos indicadores. Hoy también en algunos de los videos también nos muestran cómo realizar el cálculo, pero sobre todo es que ustedes se apropien del concepto y la importancia de esos indicadores. Porque estamos hablando de una de las dos teorías macroeconómicas. ¿Cuál de las dos teorías económicas estamos hablando? La macroeconomía. La macro, porque vamos a hablar de los agregados nacionales. Recordemos que cuando hablamos de las variables de empresa, de familia o consumidor, es de la micro y es lo que vamos a ver en la siguiente unidad después del 23 de octubre que iniciamos con el tema del mercado, que es una dinámica entre empresas y familias, los mercados. Entonces ya hemos ido aterrizando conceptualmente de qué se trata y la dinámica. ¿Hay alguna inquietud y alguna sugerencia antes de iniciar? ¿O están expectantes del inicio? Hay algo importante que dijimos al principio, es registrar la asistencia, ¿no? ¿Me pueden confirmar si al entrar al curso está activado el botón de registro de asistencia? Sí, señor. Sí, profe, se está activado. Sí, se están registrando. Sí, sí está activado el registro de asistencia. Bueno, La confirmación, pues. sí, es importante porque a las 8 en punto ese botón desaparece, ¿sí? Cuando uno configura la sesión, día, hora, enlace, inicio y terminación, el sistema inmediatamente les activa a las 7 de la noche les activó y a las 6 de la tarde les activó y a las 8. También les voy a compartir el enlace
del formulario normal que siempre se había utilizado y otro formulario de evolución lo hago al final. ¿Qué pasaba antes de que existiera esa conexión automática de ese botoncito? Que es que yo les compartía el enlace del formulario, ustedes lo llenaban, pero no faltaba el estudiante que me decía, oiga, usted estuvo, yo no puedo estar, hágame un favor, copie el enlace y me lo... Y entonces yo veía registros de asistencia del otro día, 2 días después, 3 días después, y profe, mis puntos, yo registré la asistencia, mire y verá, descargue su listado y aparece, y sí aparecía. Y cuando eran 50, 60 estudiantes, uno no se acordaba de haberlo visto por ahí, ¿sí? Entonces reclamaban puntos sin haber asistido. Ahora, si no registran asistencia entre las 6 y las 8 de la noche, el sistema no lo va a registrar como asistentes. Entonces, por eso les decía al principio que es muy importante que realicen ese paso. Bueno, yo voy a buscar el Profe, primero. una cosita, yo tengo una duda acerca de la segunda parte del trabajo. Su merced de pronto nos podía ampliar un poquito de ese tema sobre el Producto Interno Bruto. Creo que Sí. estoy un poquito como perdida un poquito en ese tema. De eso se trata hoy, de ver los videos, ¿sí? ¿Se acuerdan que después de cada video, que son de entre 3, 4, 7 minutos máximo, hacemos un conversatorio explicativo? Entonces seguramente ahí te va a tener la oportunidad de que planteen las preguntas y las dudas y las inquietudes que tienen sobre ese tema. Listo, profe, gracias. Voy a compartir la pantalla. Me perdió. ¿Me confirman si están viendo la imagen del video? Sí, El señor. papel del Sí, Estado, profe. sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, recuerden que tenemos que hacer un ensayo. ¿Qué otro material de estudio tienen para hacer ese ensayo? Tenemos unos OVAs y el anexo que envió y El también en el foro envió una guía de cómo se puede desarrollar paso a paso el ensayo. Esa parte de construcción del ensayo, pero en la parte temática, ustedes tienen un anexo, ahí donde descargaron la guía, ahí está el anexo también, muy explicativo del papel que tiene el Estado en la economía, y todas las funciones, ¿cierto? Y deben ser Sí. 3 hojas, 3 páginas. Mínimo 3, pueden extenderse sin copiar y pegar, Ok. porque es que a veces recibe uno un ensayo y dice, ¡uy, qué buen estudiante, qué producción que tiene! Y el Turnitin me muestra el 75% porque van a ir todo lo que diga Estado y economía, papel, Estado, importancia de Estado, todo lo van copiando y pegando. Oh, me voy a sacar un 5 con semejante ensayo, no. Entonces ya tienen el anexo, tienen lo que explicamos la hoy, y hoy vamos a complementar con este otro recurso. Vamos a dar inicio entonces a este videito. En la noche gestiona para que me releven a mí, loco. Espera, que está la buena. Les voy a rogar el favor a quien tiene el micrófono abierto, que por favor lo cierren. Gracias. Profe, qué pena, es que no se está escuchando el video. ¿No se está escuchando? No, profe. No, señor. No se escucha. No, señor. Bueno, voy a desconectar mis audios. Tiene que darle play. Y me comentan, porque tengo abierto el sonido del video, está abierto.
El computador lo tiene todo abierto. Play. ¿Ahí lo escuchan? No, no, señor. Yo sí lo escucho. No, no, señor, nada aún. No, no, señor. Yo no escucho. Tengo abierto el micrófono. ¿Por qué no se escucha? Yo sí lo escucho, tutor. Yo también le escucho. O sea, a usted, tutor, sí se le escucha, pero ya en el momento que reproduce el video no se escucha. Voy a reproducirlo nuevamente. No, tutor, se sigue sin escucharse. ¿No se escucha? No, no, señor, no No, tiene. no, tiene señor. sonido. No, señor, no se oye. No, señor. De pronto cargando la página o algo. No, la verdad no sé por qué no se escucha. Voy a... ver si por este lado. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces vamos a iniciar nuevamente. Micrófonos cerraditos. Ahora sí. No se ve la pantalla. Tutor, ahora no se ve nada. Ahí ven la pantalla. No, señor. Señor. No. Y escuchaban, pero no veían la pantalla. ¿Ven la pantalla? Sí, ¿Ven el ahora video? sí, señor. Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Se escucha? Sí, su voz sí. ¿El No, video no el se video. escucha? El video no se oye. El video no tiene sonido todavía. No, yo lo estoy escuchando, pero algo pasa en el momento en que comparto Pantalla, sí. pantalla, se desactiva una de las dos funciones. Voy a mirar si falta otra. Hay otra opción que cambiaron como la configuración. Me permite mirar pantalla o ventana. Probé con ventana y... Ahí No. imagen, ¿sí? Imagen sí se Imagen ve. sí. Sí, Sonido imagen nada. oye. Video no. Entonces esa no es la opción para compartir. Ah, qué lástima. Tutor, y si de pronto envía el link del video por el chat y algún compañero Bueno, que aquí pueda encontré un compartir. botoncito que estaba apagado. Vamos a ver si es ese. Es decir, ha de establecer unas leyes y Sí unas se Ahora escucha. Ahora sí se oye. el buen funcionamiento de la economía. ¿Se escucha ahora sí? ¿Y Normas se ve? como por ejemplo Sí, Sí, señor. señor. Ahora Se sí. oye y se ve.
Ahora sí se escucha y se ve. Listo. Empecemos de nuevo. Sí, En señor. este vídeo vamos a hablar del papel del Estado en la economía. Como vimos en vídeos anteriores, el Estado debe intervenir en la economía para corregir los fallos del mercado. Y por lo tanto, las funciones que tiene que cumplir son, en primer lugar, ha de proveer bienes y servicios que el mercado no los provee porque no son rentables o los provee de forma insuficiente. Bienes y servicios como la sanidad, la educación, la seguridad o distintas infraestructuras. En segundo lugar, tiene un papel regulador, es decir, ha de establecer unas leyes y unas normativas claras que permitan el buen funcionamiento de la economía. Normas como, por ejemplo, establecer unos derechos de la propiedad bien delimitados o una ley de defensa de la competencia o distintos tipos de leyes que, entre otras, pueden ser pues, legislaciones laborales, sectoriales o medioambientales. En tercer lugar, tiene que tener un papel redistribuidor de la renta y la riqueza. Es decir, que a través de impuestos progresivos, es decir, que pagan más los que más tienen, se debe conseguir una mayor equidad y justicia social. Por ejemplo, a través de transferencias hacia aquellos estratos de la sociedad que menos riqueza y renta tienen. En cuarto lugar, tiene un papel estabilizador, es decir, que debe intentar suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos para paliar los efectos negativos de estos ciclos, como puede ser en épocas de recesión la generación de desempleo o en épocas de expansión y auge se debe controlar la inflación. A este tipo de políticas estabilizadoras también se les llama coyunturales, porque pretenden actuar en el corto plazo y se toman unas medidas u otras dependiendo de la coyuntura económica. Este tipo de políticas pueden ser políticas fiscales que actuarán sobre los ingresos y gastos públicos, o políticas monetarias que controlarán el dinero que hay en circulación, o políticas exteriores que controlarán el tipo de cambio, las importaciones y ayudarán a las exportaciones, o políticas de rentas y de precios, es decir, estableciendo o bien unas rentas mínimas y máximas o unos precios mínimos o máximos. Y por último, el Estado debe intentar favorecer el crecimiento a largo plazo, realizando una serie de políticas estructurales, como pueden ser las políticas sectoriales o territoriales que pretenden ayudar o modernizar a un determinado sector o a un determinado territorio. Ejemplos de este tipo de políticas pueden ser la inversión en capital humano o la inversión en investigación, desarrollo e innovación o la inversión en infraestructuras, o también a través de reformas básicas, como puede ser una reforma educativa o reformas en la regulación de la competencia o en las condiciones laborales o, por ejemplo, en el sistema de pensiones. Para acabar, vamos a resumir brevemente el papel del Estado en la economía. El Estado debe proveer bienes y servicios que o bien no son rentables o bien no se proveen de forma suficiente por el sector privado. Debe establecer normas que favorezcan el buen funcionamiento de la economía. Además, debe redistribuir la renta de los que más tienen hacia los que menos tienen. Además, deben de tomar medidas de política económica coyunturales y estructurales que genere un crecimiento económico sostenible con empleo y riqueza y controlando la inflación. En este vídeo vamos a hablar No se le escucha, tutor, tiene el micrófono apagado. Listo, ya. Entonces pudieron ver en 4 minutos un muy buen resumen de la importancia que tiene el Estado en la economía a través de las funciones que cumplen.
lo más importante de entender esto es que ustedes comprendan en la vida real, en el hoy, en el ayer, ¿sí? Ese funcionamiento del Estado. Y les voy a hacer unas preguntitas ya como para hacer el conversatorio de comprensión del tema. ¿Qué referentes de lo que estamos viendo ahí los encontramos en la unidad 1, en la tarea que ustedes desarrollaron? ¿Tocamos estos temas? ¿Cuál tema? El de proveer bienes y servicios. Proveer bienes y servicios. Proveer bienes y servicios. Proveer bienes y servicios del Estado. ¿Y con qué lo relacionamos con la tarea que ya hicimos? Con el diagrama de flujo. Con la política. Exactamente. ¿Te acuerdas cuando decíamos que había una relación entre familias y empresas y también entre empresas con el Estado o familias con el Estado? Entonces, cuando hablamos de familias con el Estado, incluso de empresas con el Estado provee bienes y servicios públicos, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Se identifican, hay temas que ya vimos. Lo de la inflación. Lo de la política monetaria. Las políticas. ¿En qué tema vimos nosotros que aparecían las políticas? ¿En cuál de esos temas de la pasada tarea? En la economía normativa. En la economía normativa. Cuando hicimos el mapa conceptual de cómo se dividen las áreas o las ramas de la economía, vimos que había economía positiva y economía normativa, y que la economía normativa era lo que, como debe ser la economía, y para poder llevarla como debe ser, al ideal de una economía sana y pujante, el Estado utilizaba políticas, ¿sí? Y hablamos de la política fiscal, la monetaria, la exterior y la de las rentas. Y un ejemplo de política de rentas, ¿sí? ¿Cuál es? El ingreso monetario. El ingreso monetario. ¿Y a dónde me lleva? A esta función. El Estado debe ser redistribuidor. ¿A través de qué? Ahí lo... Por ejemplo, a través de transferencias hacia aquellos estratos de la sociedad que menos riqueza y renta tienen. ¿Sí oyeron, no? Entonces el Estado, y se acuerda que había uno de los flujos que decía que un adulto mayor estaba recibiendo un subsidio. ¿Sí? Es eso. El Estado entre sus funciones, ¿sí? Y en esa interacción de Estado con familias, el Estado redistribuye la riqueza, porque recoge impuestos de todos, de ricos y pobres, y parte de esos impuestos que recoge entre todos, sí, los devuelve para redistribuir esa riqueza. Los impuestos son parte de la riqueza de las personas, parte de las riquezas de las empresas que la coloca el Estado. Para las empresas sería muy difícil hacer esa redistribución de sus riquezas hacia la población, aunque muchas tienen políticas de, eso se llama de responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Donan a fundaciones con alguna motivación tributaria porque les rebajan los impuestos, pero sería muy complicado que todas las empresas pudieran decir vamos a pagarle la matrícula a este estudiante, o vamos a darles el de su seguro, vamos a pagarle al señor de la tercera edad su subvención. Entonces el Estado se encarga de esa redistribución. Entonces mire cómo toma sentido lo que veníamos aprendiendo ahorita, ya en la práctica del ejercicio de las funciones del Estado. Este cuadro resume en gran parte el tema del ensayo. Proveemos bienes y servicios, el Estado es regulador en cuanto a que tiene que ver que regula los derechos de propiedad para proteger a las empresas y a las personas en su propiedad. Defiende la competencia a través de las normativas que hace para que no se presenten especulaciones en los precios, por ejemplo,
todo tipo de regulaciones laborales, sectoriales o medioambientales, ¿sí? Y eso lo hacen tratando de estabilizar de manera coyuntural. ¿Qué es coyuntural? Hay dos términos que son antagónicos, coyuntural y estructural. Estructural es cuando es algo que está ahí que difícilmente se puede cambiar, porque es parte de la estructura. Coyuntural es que sucede en un momento dado. Y los fenómenos o problemas que presenta la economía son en su gran mayoría coyunturales, porque se presentan por las variaciones que pueden haber por una guerra, por una situación como la pandemia, por una situación de un paro, por una situación ambiental, ¿sí? Y hay que actuar para llevar la economía, porque eso desequilibra la economía, y entonces hay que llevar a través de las políticas para tratar de llevar la economía como debe ser. Esa es la función de esa rama de la economía normativa. Eso lo entiende. Ahora, ustedes recuerdan que el presidente declaró una emergencia económica para un territorio hace unos meses, y que ayer o antier, si han estado mirando noticias económicas, como les recomendé desde la primera web, ayer o antier el Consejo de Estado le tumbó esa norma. ¿No saben? No, Pues bueno, no, señor. ¿se acuerda que él fue a La La verdad no he visto Guajira? noticias. Fue a La Guajira y estuvo por allá con todos sus ministros, No, señor. y que había que trazar una política para que no sufrieran tanto los indígenas del Guayú y la población en general de La Guajira, y entonces declaró una emergencia económica para poder agilizar todas las medidas y todas las políticas que iba a implementar allá. ¿Ya recuerdan? ¿Sí oyeron eso? Sí, profe, y curiosamente fue rechazada, como que fue el día de ayer o antes de ayer que fue rechazada. Exactamente, el Consejo de Que fue Estado, por vicios la jurídicos, rechazó. la tumbó esas medidas, pero abrió un espacio de 1 año para que el gobierno implemente esas medidas a través de otros mecanismos, ¿sí? Normalmente lo que hacen las emergencias, la declaratoria de emergencia económica, lo que hace es que el presidente queda facultado como para evitar tanta tramitomanía a la hora de ejecutar una obra que tiene que durar 3 meses mientras abre una licitación, esperar, mirar los pliegos de los diferentes proponentes, y eso se va en el tiempo, ¿sí? Y el problema ahí, la gente sufriendo ahí. Entonces, cuando declaran una emergencia, se eliminan esas limitantes y ya puede actuar más directamente, ¿sí? Pero es un riesgo, porque es una forma muchas veces de señalar a Dios quién va a hacer la obra, y evita esa transparencia en todo el proceso. No ha llegado en Bucaramanga. Puede que Bueno, llegue hoy en la madrugada. No. ese tema que acabamos de hablar, ¿sí? ¿En dónde marcan estos cuadritos que estamos viendo? ¿Entendieron el hecho? ¿Sí? Y entonces, ¿a qué concepto corresponde? Ahí yo lo veo. Yo creo que En el redistribuidor. No. No son las políticas estructurales. En las políticas estructurales. Ujú. A En las largo plazo. políticas sectoriales o territoriales. Porque era una política ¿para qué? Para esa región, ¿sí? Y era inversión en infraestructura, ¿sí? Entonces, esa es una de las funciones que cumple el Estado. Allá en un territorio donde hay un problema, él puede actuar con políticas que no son para todo el país, ¿sí? Pero que sí son para un sector, porque cuando hablamos de sectores de la economía estamos hablando de pronto para el sector agrícola, para el sector industrial, para el sector comercial, para el sector hotelero, para el sector de los porcicultores, en fin, que puede haber un problema grave, y entonces entran unas políticas de ayudar a aliviar el problema que está presentando, y a eso se refiere con políticas sectoriales o territoriales. Me enfoqué en eso porque ustedes ven los conceptos y de pronto no entienden o comprenden en la vida diaria, en la cotidianidad, cómo es que funcionan esas ejercicios de funcional que tiene el Estado en la economía.
Doctor, yo tengo una pregunta acerca de ese mismo ejemplo que puso. ¿Cuál fue el motivo para que el Estado, digamos, le haya tumbado esa idea que dio el presidente? ¿En qué afecta de Normalmente pronto? son vicios jurídicos en la forma como se dio, ¿sí? Porque un presidente sencillamente no puede declarar emergencia así porque sí, tiene que estar muy bien argumentada, por lo que le digo, porque es que le da unos poderes que se salta a veces lo que está normado. Por eso se llaman declaratorias de emergencia, evidente, ¿sí? Y eso le da la capacidad al Estado de saltarse una serie de normas, como lo que le digo, los procesos de contratación, ¿sí? Eh, pero hay que surtir unos pasos, sobre todo de justificar que realmente es absolutamente necesario, el problema es muy grande, muy sentido, y tiene que estar muy bien argumentado. Usted sabe que toda norma, ley, tiene que haber unos considerandos, considerando que pasa esto, 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 esto y esto, y por tanto se decreta esto, esto y esto, ¿sí? Y si yo no justifico en esos considerandos, entonces las entidades de control, porque todo tiene que pasar a control, así como pasan las leyes que aprueban en Senado y Sí, claro, Cámara, tiene un orden. Tiene tiene que pasar que por ir a una una cosa, vigilancia. luego por el otro, exacto. Claro, tiene que ir a una vigilancia. Entonces, esa vigilancia dice, no está muy bien argumentado, no está y no veo realmente que dice que es súper urgente, ¿sí? No lo veo argumentado y por eso los puede tumbar por ese tipo de cosas. A veces por los tiempos, porque no se dio los tiempos, por muchas razones. Bueno, pero todo eso hace parte de transparencia en todas las actuaciones del Estado. Entendido y complementado más bien lo que habían visto o leído en el anexo en la web sobre las funciones del Estado. ¿Creen ustedes que ya tienen muchos más elementos para ir construyendo el ensayo? En mi caso, yo creo que sí. Yo estaba esperando el Learning para eso, precisamente. Tenía ciertas inquietudes acerca de cómo desarrollar el ensayo. No lo he realizado porque también he ido avanzando en otros trabajos. Mi interrogación o mi pregunta es más que todo, digamos, acerca del tema. Ahí habla de que debemos tener un tema que son las funciones del Estado y en la tesis, que es la que yo voy a defender, que voy a hablar en mi ensayo. Entonces, como ejemplo, ¿cuál podría ser una de las tesis? Digamos, acerca de puede usar esa acerca de los bienes y servicios que ofrece el Estado y defender acerca de eso. Pues sabemos que el Estado es las funciones que cumple el Estado en la economía, ¿sí? La tesis es realmente las funciones que el Estado cumple en la economía, ¿sí? Son realmente eficientes, podría ser una tesis, ¿sí me entienden? ¿De qué manera pueden ser eficientes? Entonces yo tengo que hablar de las funciones y puedo reflexionar acerca de las funciones, cómo pudieran cumplir con la importancia, ¿sí? Alguien puede decir, pero es que no es importante redistribuir, ¿sí? Ustedes saben que el tema de los subsidios, que es un tema de redistribución de riqueza, tiene muchísimos opositores que cuando no estoy mostrando simpatía por ningún gobierno, pero cuando el actual presidente hace 4 años hablaba de redistribuir la riqueza a través de subsidios y que este año volvió, en este periodo volvió, lo hizo, ¿sí? Entonces, quienes se oponían, no sé si ustedes recuerden que decía, claro, nos vamos a volver como Venezuela, todo regalado, ahí es que trabajar, eso para qué le dan plata a la gente, para volverlos perezosos para el trabajo. Y eso son resistencias a esa política y que casi todos los estados del mundo tienen esa política, hasta los más capitalistas. ¿Sí me entiende? Entonces, una buena tesis es realmente las transferencias que hace, los subsidios que hace el Estado en el marco de su función de redistribución de la riqueza, ¿realmente han ayuda a la economía o no? ¿Ustedes qué piensan? Sí, sí, ayuda. ¿Sí? ¿Son malos? ¿Nos vuelven perezosos? No ayuda. Yo diría que no.
Sí, Son Doc, buenos más siempre. perezosos, creería. El subsidio de una economía no depende del subsidio porque igualmente sale del Depende del punto de vista, parte, profe, porque hay pues, muchas personas que verdaderamente necesitamos, es o una bueno, necesitan uno más que otros el apoyo del Estado, porque hay muchas personas que se encuentran en un punto de vulneración muy extremo. Bueno, pero en el concepto general como política, independientemente de que hayan particularidades de gente que dice, yo para qué trabajo si con los 400.000 pesos que me dan, con eso vivo, ¿sí? Habrá quien haga Dios eso. mío, ¿quién? Otro dirá, no, esos 400.000 pesos me ayudan a mí en mi presupuesto. ¿Cuántos de ustedes tienen gratuidad? ¿Cuántos tienen apoyo económico de Jóvenes en Acción? ¿Cuánta gente ha podido comprar vivienda con el subsidio que dan para la vivienda? En esa ocasión yo estaba dictando también clases en las unidades tecnológicas de Santander, ustedes las conocen aquí en Vélez, y un estudiante me decía, sí, profe, es que eso de los subsidios es una sinvergüencería, ¿sí? Y yo no estoy de acuerdo en que nos den subsidios. Le dije, ¿usted me puede traer mañana el recibo del gas, de la luz, del agua? Me dijo, sí, profe, pero ¿para qué? Es para demostrarle que usted está recibiendo subsidio, está dispuesto a decirle al electrificador de Santander que le quite el subsidio, que usted ya no recibe subsidio. Me dijo, no, profe, ¿cómo así? Es que eso, es cualquier descuentico que me hagan me ayuda. Entonces, ¿cuál es su contradicción? Usted recibe y se beneficia de subsidios. Todos los estratos 1, 2 y 3 Pero, tenemos subsidio en los servicios públicos, ¿sí? Si a usted le dice, mire, puede comprar en esta urbanización una vivienda, la cuota inicial vale 40 millones, el Estado le da 25, usted acepta los 25 y solo consigue 15 millones, pues claro, entonces, ¿sí me entienden? Que a veces tenemos esas contradicciones, pero porque no conocemos el trasfondo del concepto, ¿sí? profe, esos subsidios, digamos que de cierta manera favorecen a la disminución de los indicadores macroeconómicos, como por ejemplo la pobreza, el desempleo, todo eso, ¿sí? Tienden a favorecer esos índices. Sí. Sí, claro. Y sobre todo, recuerden que el crecimiento económico, que es tema que vamos a ver ahorita, ¿sí? Se da porque las empresas puedan vender más. Entre la gente tenga, porque entre otras cosas es política de rentas. Lo de los subsidios también es política de rentas. Cuando nosotros le garantizamos que las personas tengan unos pesos de más, ¿sí? ¿Para qué son esos? ¿En qué cree que la gente emplea esa plata? En consumo. Es más ¿Quién consumo, recibe finalmente exacto. esa plata? Las empresas. La empresa. La empresa que vende más está mostrando más crecimiento. Y si ya estuvieron en el tema del PIB, ¿se acuerda que el PIB es el valor de la producción de un país? Entonces, y suman la producción de todas las empresas de un país. Todas empresas que venden más porque la gente puede tener un poquito más de plata para comprar, nos demuestra que hay crecimiento económico, que es lo ideal de una economía, ¿sí? Entonces, también dinamiza. De hecho, uno de los sectores que más dinamiza la economía es el sector de la construcción. Y entonces por eso hay digamos que una política muy fuerte en lo de la vivienda, Mi Casa Ya y todo eso es que se vienen dando hace más de 10 años de subsidiar parte del costo de la vivienda, porque el sector de la construcción jalona mucha mano de obra, mucho material y todo eso hace crecer la economía. Esa es la función. María Elizabeth tenía por ahí la mano alzada. Sí, señor. Tutor, es que yo quería dar un aporte. O sea, yo creo que los colombianos han confundido mucho el Estado socialista o la economía que se llevó en Venezuela, que fue depender económicamente de una economía que fue el petróleo. Y cuando hubo la caída del dólar, pues por eso fue que como ellos tenían todo subsidiado, pues fue que se acabaron, pero no fue solamente por culpa de subsidiar la economía, sino por depender de un solo ingreso. Entonces, digamos, creo que más que todo eso es una ideología que los megaterratenientes colombianos le han hecho creer a la mayoría de la población colombiana, que si se les subsidian se van a volver unos flojos, unos perezosos, unos mantenidos, pero pues ellos siguen subsidiados. O sea, si se dan cuenta, nosotros les subsidiamos vehículos, gasolina, hasta alimentación, ¿sí? Y ellos lo que quieren hacer ver es eso, que es malo el subsidio para el pobre, pero para ellos que les quede libre los 43 millones que ganan como congresistas.
No, y es un concepto contradictorio porque nosotros nunca hemos tenido, digamos que un gobierno de este tipo de política progresista. O sea, nunca. Sin embargo, todos los gobiernos, desde el presidente Duque hacia atrás, han tenido política de redistribución de rentas con subsidios. Acabo de decirlo, el programa de Mi Casa ya viene hace 10 años. Si ustedes saben, el programa del adulto mayor viene también hace como por lo menos 15 años, el programa de Jóvenes Familias en en Acción Acción también, también. Familia en Acción, ¿sí? Entonces no pueden decir que es que el socialismo que nos pretenden mostrar como la salvación es la que va a dar subsidios, no, porque toda la vida han habido subsidios, toda la vida yo he visto y yo llevo 40 años de ejercicio profesional como economista y toda la vida porque son políticas buenas para la economía. Y ya les cuento, en Estados Unidos, ustedes vieran la cantidad de subsidios que hay para todo el mundo y con unos ingresos que la gente tiene muy buenos ingresos, pero aún así les dan muchísimos subsidios porque eso dinamiza todo el mercado, ¿sí? Bueno, no nos vayamos pronto en el tiempo porque ya faltan días para las 7 y nos faltan otros 2 temitas. Profe, Conclusión, perdón, sí, tenían me quedó María Isabel y Jessica tenían la mano alzada. ¿Quién me habla? Luz Marina. Marina. Profe, tengo una duda acerca de la política progresista de la que hablabas ahorita. Sí. ¿Cómo era o cómo es la política progresista? ¿No tienen ningún beneficio de renta? No, la política progresista significa que debe haber como más redistribución del ingreso, más equidad, una economía más equitativa. Por eso hay planes de redistribución de la tierra, porque hay mucha concentración de tierra y el gobierno ha dicho, le compro la tierra a los terratenientes y se la reparto a los pobres que ya han llegado bajo ese concepto muchísima tierra a los campesinos que no tienen tierra. Las mismas que hablábamos de los diferentes subsidios, la renta solidaria que hay ahorita, en fin. Eso es un enfoque de una economía progresista y que haya de pronto más representatividad, que no esté tan concentrado en el aparato productor, en los empresarios, las decisiones políticas, las decisiones económicas, sino que haya como más equilibrio para mayor equidad y mayor bienestar. De hecho, se han ido superando un poco los niveles de pobreza al tener la gente más ingresos. La pobreza se mide por los ingresos. Entonces, ese tema es porque como alguien me escribe por acá, el problema no son los subsidios, sino la forma en que se pueden estar dando, en la cantidad y calidad que se dan, ¿sí? Es eso. María Elizabeth, estaba de primera con la mano alzada, no la había visto, cuénteme. María Elizabeth Huertas, no, ya no. Jessica. No, profe, ya participé. Jessica. Buenas noches. Tutor, lo que quería también hacer participar era en que los subsidios también podrían ayudar en el tema de la fertilidad, porque si nos damos cuenta, entre más haya subsidios, menos gente tiene que trabajar y más oportunidad y más ganas tienen las personas de traer hijos, porque van a tener más oportunidades y más todo, ¿sí me entiende? Y eso, y la fertilidad también podría ayudar en que nazcan más niños y más jóvenes y más gente para trabajar, también puede ayudar en la economía, porque ellos aportan a crear nuevas empresas, a ver más trabajadores para nuevas empresas y nueva innovación para un país. Sí, yo lo entiendo. Muchas veces le dice uno a las parejas y no va a tener hijos, no, con esta situación económica no da para tener hijos. Y si acaso por ahí uno, ¿sí? A eso me refiero. De pronto a la parte de crecimiento demográfico, más que la fertilidad es crecimiento demográfico. Yo les cuento una cosa. En los países de Europa, ¿sí? Es crítica la falta de mano de obra. Canadá, por ejemplo, también tiene unas políticas para inmigrantes de todas las profesiones. Por ahí aparecen cada rato ofertas de trabajo, porque son países
que no quieren tener hijos, y no por falta de plata, porque viven muy bien, sino por otras condiciones. Y en una economía donde no haya esa fuerza laboral, ¿quién produce? ¿Sí? Por eso no, con la migración de africanos a Europa no son tan drásticos, ¿sí? Generan más porque es que demandan mucha mano de obra. Países que están altamente industrializados necesitan mucha mano de obra en todo tipo de oficio y quehaceres, desde los domésticos hasta los empresariales. Entonces, cuando hay en el país lo que dices, cuando hay unas condiciones que la gente puede animarse a tener más hijos porque tiene mejores ingresos, ¿sí? Vamos a evitar que en el futuro seamos un país de viejitos y poca fuerza laboral joven, porque cada día la cantidad de hijos de las parejas se va reduciendo cada vez más a 1 o 2, y ya muchas parejas ya no quieren tener hijos, ¿sí? Entonces, ¿quién va a trabajar en el futuro? La economía es una cosa de perspectiva. La economía es no resolver los problemas ahora, sino también pensando en el futuro, porque en el futuro también van a haber necesidades que satisfacer, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que le entiendo su aporte. Eso sería también un buen punto para la tesis, ¿cierto? Puede ser, sí. La idea es que hablen mucho de las funciones, pero también que se concentren como en una tesis. Mire, un ensayo es como un escrito literario, ¿sí? Bien argumentado, basado en lo que aprendí y comprendí de algo que yo leí sobre un tema, ¿sí? Pero la función de ese ensayo, ¿sí? Es que ustedes se apropien de ese conocimiento de las funciones que cumplen el Estado en la economía. Es muy probable que antes de ustedes matricular el curso de Fundamentos de Economía y de iniciar estudios, no sabían tanto sobre todos estos temas, ¿sí? No tenían muy claro sobre todas las funciones que tiene el Estado de la economía, no tenían muy claro sobre cómo se vive la economía, no tenían muy claro cómo funciona la economía, qué es la ciencia económica. Y esto es, como lo dice nuestro líder de programa de economía, está la puerta de entrada para todas las profesiones, que la gente aprenda cómo funciona la economía, porque muchas veces tomamos posiciones críticas frente a situaciones, pero porque no sabemos esos conceptos básicos de fundamentos de economía. Y eso es lo que pretendemos que ustedes aprendan, cómo funciona la economía. Bueno, vamos para el segundo punto. Recuerden que tenemos casi 70 estudiantes. Recuerden que tienen que entrar al curso a registrar la asistencia, por favor. Porque si no, se pierden esos punticos. Yo en el chat les dejé el enlace del video, que sé que les va a servir. Tutor, una pregunta, ¿cómo se registra la asistencia? Es que no lo tengo claro. ¿Está en su plataforma del curso? Sí, o sea, ahí sale como un botoncito de confirmar asistencia. Ahí, pica ahí. Ah, ok, pues o sea, ya lo había hecho, pero ahí salía como el link de la clase, entonces no estaba Sí, la información. Ahí sale como la información del enlace, la fecha, la hora, ¿sí? Ah, vale, muchas gracias. Y dice, profe, a mí no me aparece la asistencia de la plataforma. ¿Usted se inscribió para el B-Learning? Porque si no se inscribió para el B-Learning, si está inscrito, le debe aparecer. A la mayoría le aparece, ¿cierto? Un botoncito ahí donde se inscribió, le aparece registrar asistencia, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Correcto. Sí, porque desde la primera cita que uno se inscribe, ya con eso es suficiente. Claro, uno se inscribe una sola vez. Ajá. Una sola vez. Uno Y le da ahí sale confirmar ya toda la asistencia y información. Señora, bueno. Un aspecto muy importante para medir la salud de la economía, ¿qué es? Las cifras de nacidos y muertos y fallecidos, vivos, ¿verdad? No, pues podemos tener millones, pero eso no dice que si la economía está bien o no está bien. ¿Tiene que ver algo con la rentabilidad? Con los usuarios que demandan el servicio, con la cantidad de población para cada IPS, podría ser. No han visto la web, ¿cierto?
No. No, no han visto. Bueno, ¿qué se les ocurre? El Producto Interno Bruto. ¿Y qué es eso? Me sonó interesante. Es la cantidad de producción que se hace en un país. Es la cantidad de producción. Si yo produzco cada vez más y más y más, cada año más y más, ¿usted cree que es una buena economía? Sí, señor. Claro. Sí, ¿Por porque qué? es rentable. No Y pensemos en la rentabilidad. Porque la medida que crece la producción, quiere decir que las empresas demandan más mano de obra, absorbe las nuevas personas que cada año salen a buscar trabajo, solo van a encontrar empleo si la economía está creciendo. Si la economía decrece, no solamente los que ya están trabajando pierden el empleo, sino los que ya salen a trabajar porque terminan su bachillerato, su universidad, lo que sea, no van a encontrar empleo. ¿Sí ven? Entonces, una economía necesita cada vez producir más, que cada vez el Producto Interno Bruto, que como bien lo definió la compañera, es la cantidad de producción de bienes y servicios en un país en un determinado periodo. Ese Producto Interno Bruto tiene que crecer y crecer y crecer para que digamos que es saludable. Yo en la web puse un ejemplo de los niños. ¿Recuerdan? ¿Cuántos son padres o madres de los 71? Yo. Cuando el niño estaba en su primer añito, le tocaba llevarlo con regularidad al hospital ¿a qué? O a la clínica, o a pediatra. Controles. Control de Las vacunas. De crecimiento y desarrollo. vacunas. crecimiento y desarrollo. Y de pronto le hacen una gráfica en que cada mes le colocan ahí Tienen que ir aumentando. una gráfica. Sí, señor. Y si Tienen el médico que ir ve subiendo los que percentiles. si el médico ve que dice, oiga, del mes pasado acá, ¿cómo ha crecido, cómo ha subido de peso? ¿Eso significa que va bien? Sí, señor. Claro, sí, señor. Lo mismo le pasa a la economía. Cuando nosotros medimos cada año nuestra producción, que es nuestra talla y peso, en términos económicos, y lo comparamos con el año pasado, el antepasado, y vemos que crece y crece, ¿qué nos dicen? Que la economía va muy bien. Cada vez hay más empleo, cada vez hay más riqueza, porque esos empleos la gente gana dinero y puede comprar más cosas, que la economía bien. Entonces ese es el tema del segundo punto, el Producto Interno Bruto y el crecimiento económico. Entonces vamos a ver un videito que es muy interesante sobre ese tema. Me vuelven y me comentan si están escuchando y viendo el video. ¿Escuchan? No se ve el video ni se No, escucha. señor. No se escucha ni se ve el video, profe. Entonces imagen, profe. no lo he compartido. Porque en muchas ocasiones Ahora, los alumnos se confunden. Sí, La señor, clave se ve y se escucha. el crecimiento Sí, señor. es una parte Sí, del señor. desarrollo. Es decir, que para la clase de hoy vamos a ver las diferencias entre crecimiento económico y desarrollo económico. Es importante entender que son dos conceptos diferentes. Lo digo porque en muchas ocasiones los alumnos se confunden. La clave es que el crecimiento es una parte del desarrollo. Es decir, que para que haya desarrollo económico es necesario que haya crecimiento económico, pero aparte son necesarios otros factores diferentes. Bueno, pues vamos a empezar con el crecimiento económico para que veas más claro las diferencias. El crecimiento económico, ya lo vimos en clases anteriores, se define como el aumento del valor de la producción de un país y normalmente el indicador que suele usarse es el PIB per cápita. Bueno, pues dijimos que este crecimiento del PIB era muy importante porque era una medida de la riqueza del país. Al haber más producción, aumentan las rentas y por lo tanto las personas pueden aumentar su calidad de vida. Además, dijimos que si sube el PIB, el desempleo suele bajar, ya que las empresas, para poder producir más, necesitarán contratar a más trabajadores. Por ese motivo, hay mucha gente que considera que este PIB per cápita
es un buen indicador de la calidad de vida de un país. Recordemos que el PIB per cápita nos mide el PIB por habitante, es decir, habrá que dividir el PIB total del país entre el número de habitantes. Y aquí te dejo una lista de muchísimos países donde puedes ver su PIB per cápita y tú valores si de verdad crees que hay una relación entre PIB per cápita y calidad de vida. Y aunque es cierto que el PIB sí que puede influir en la calidad de vida, no es todo, porque ya vimos también que el PIB tenía una serie de limitaciones, como por ejemplo que no tenía en cuenta el tiempo de ocio, es decir, no tiene en cuenta si las personas tienen más tiempo libre o menos tiempo libre. Tampoco tiene en cuenta la economía sumergida, es decir, aquellas actividades que se realizaban fuera del mercado y que el PIB no contabilizaba. Tampoco cuidaba la producción del hogar, como por ejemplo la limpieza de tu casa o el cuidado de niños, que son muy valiosos para la economía. Otra cosa es que lo que sí contaba en ocasiones eran bienes que eran perjudiciales para la economía. Es decir, el PIB tiene en cuenta pues, algunas fábricas que producen mucho, pero también están contaminando. Y eso es verdad, en lugar de sumar la calidad de vida, la resta. Tampoco tiene en cuenta la calidad de los bienes producidos, simplemente cuenta el valor. Pero el valor, es decir, el precio de algo, no siempre es equivalente a la calidad o lo que nos puede dar a nosotros de calidad de vida. Tampoco tiene en cuenta la distribución de la renta, es decir, que dentro de esa media puede haber gente que gane mucho dinero y otros muchos que ganen muy poquito dinero, con lo cual puede ser que en el país no haya tanta calidad de vida. Y por último, pues en ocasiones el PIB puede aumentar por una gran inflación, un gran aumento de los precios. Es decir, que ese crecimiento económico, ese crecimiento del PIB per cápita no lo es todo. No lo es todo para la calidad de vida, sino que hay que tener en cuenta otra serie de factores. Y eso es lo que nos permite llegar a nuestro concepto, que es el de desarrollo. Bueno, dentro de este concepto de desarrollo, fíjate que también vamos a diferenciar diferentes matices. Vamos a hablar de desarrollo económico, vamos a hablar de desarrollo humano y de desarrollo sostenible. Empezamos con este desarrollo económico. El desarrollo económico implica, en primer lugar, que aparte de haber crecimiento económico, es decir, aparte de que aumente el valor de la producción, tiene que haber una mejora en general de las condiciones económicas, políticas, sociales, en general todo aquello que aumente la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, que no solo sería tener en cuenta aspectos cuantitativos, como por ejemplo ese crecimiento de la producción que tenemos aquí, sino también aspectos cualitativos que a veces son más difíciles de medir, como puede ser, por ejemplo, pues ese aumento de la calidad de vida, la protección del medio ambiente o la mejora de la sanidad. El siguiente concepto importante es el de desarrollo humano. Se entiende que en un país hay desarrollo humano cuando sus ciudadanos tienen la capacidad de desarrollar el máximo de su potencial. Para medirlo, uno de los mejores indicadores es el IDH, es decir, el índice del desarrollo humano, que tiene en cuenta el nivel de riqueza de las personas, su salud y su educación. Pues para medir la riqueza de los ciudadanos se mide el PIB per cápita, que lo acabamos de ver. Para medir la salud se utiliza la esperanza de vida al nacer y para medir la educación, los años que se pasan dentro del sistema educativo. Y aunque el IDH es un buen indicador, no está exento de problemas, porque no tiene en cuenta si en el país se están respetando algunos derechos básicos, si hay un empleo de calidad o si en el país se está contaminando o no contaminando. Y el último concepto que vamos a ver de desarrollo es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aquel que va a permitir a las personas satisfacer sus necesidades presentes sin comprometer que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Porque de nada sirve que hoy en día podamos tener un gran desarrollo que aumente mucho las necesidades que podamos satisfacer y mejoremos mucho nuestra calidad de vida si esto es a costa de estar acabando con los principales recursos del planeta. Porque obviamente si acabamos con, por ejemplo, toda la madera del planeta o muchísimas especies animales y contaminamos, eso va a hacer que en el futuro las generaciones no puedan satisfacer sus propias necesidades. Porque está claro que no parece justo que nosotros nos aprovechemos de todo lo que hay en el planeta, lo explotemos para vivir mucho mejor, pero esto sea a costa de que en el futuro los que vendrán después tengan que vivir mucho peor que nosotros. En definitiva, que este desarrollo sostenible debe cubrir tres ámbitos. El económico, para que todo el mundo gane el suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas. El social, para que se respeten todos los derechos humanos. Y el medioambiental, para que podamos seguir disfrutando de todo lo que nos ofrece el planeta.
Pues este desarrollo sostenible es tan importante que 193 países miembros de la ONU firmaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2015-2030. Estos objetivos, como puedes comprobar, son 17 y algunos de ellos son acabar con la pobreza extrema, garantizar una educación de calidad, conseguir igualdad de hombres y mujeres, luchar contra el cambio climático, etc. Algo de lo que hablaremos en los próximos vídeos. Y con esto acabamos el vídeo de hoy. Yo lo que quiero es que te haya quedado claro la diferencia entre crecimiento y desarrollo y que aprendas estos matices entre desarrollo económico, desarrollo humano y desarrollo sostenible. Lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Bueno, ya pudieron ver un concepto. Ya pudieron ver un concepto que le dé profundidad o que es más importante que sencillamente saber qué es el PIB y cómo se calcula, sino para qué sirve calcular. Sirve para medirnos nosotros si realmente tenemos crecimiento económico, desarrollo humano y además desarrollo sostenible. Porque cuando hablamos de la medición de los niños, no es lo mismo que el médico diga, listo, creció 3 centímetros, pero bajó de peso, ¿sí? Que el chino crezca flaco, 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 flaco y va creciendo y no sube de peso, no es lo mismo. Entonces no es lo mismo que nosotros cada vez tengamos mayor valor de la producción, más valor de la producción, pero nuestras condiciones de vivienda, salud, educación, infraestructura deportiva, todo eso, sí, no mejore. Porque ahí pasamos del concepto de crecimiento económico, que es solamente cuantitativo, a un crecimiento y desarrollo humano, ¿sí? Que es ya cualitativo, de las condiciones de bienestar de la población. Y últimamente, el enfoque de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque sabemos lo crítico que se ha vuelto el problema ambiental, ¿sí? De no tener una economía sostenible y respetable con el medio ambiente. Y entonces hay un compromiso firmado por casi 200 países en el sentido de lograr. La universidad está muy comprometida en que toda la orientación que ustedes reciben, ¿sí?, esté ajustada para cumplir con los objetivos de desarrollo. Nosotros en la universidad hacemos una planeación, que son los planes educativos a 3 años y ahorita hicimos uno a 12 años, ¿sí?, en donde hay muchos proyectos de desarrollo académico y todos tienen que estar articulados con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Y seguramente en sociedad los van a invitar a muchas cosas de vida universitaria y de vida académica orientado a eso, porque todos, la población tiene que comprometerse con buscar la forma de alcanzar esos objetivos y mejor bienestar. ¿Por qué? Porque él lo dijo. Tenemos que pensar en qué le vamos a dejar a los hijos, a los nietos, a las generaciones futuras, ¿sí? Entonces, quería presentarles este video porque es muy importante que ustedes comprendan que la economía tiene que ser una economía sana, creciente, con enfoque sostenible, ¿sí? Ustedes van a salir a ser profesionales y tienen que tener muy claro eso en su ejercicio profesional, el aporte que hacen desde su desempeño laboral y profesional al cumplimiento de todas estas políticas nacionales e internacionales. Ahora me preguntarán, sí, profe, ¿y el ejercicio? Porque nos va a calificar si aprendimos a calcular o no esos indicadores, ¿sí? ¿Tienen dudas? No, yo ¿Saben cómo calcular? Si saben el concepto que es el valor de la producción, ¿sí? El valor de la producción de un país con respecto y que hay que medirlo para tener una referencia de cuánto fue la producción del año pasado, cuánto el año antepasado. ¿Sí? ¿Saben cómo medir? ¿Calcula por persona? No, señor, no, yo no sabría cómo calcular eso. Pero escucharon que alguien dijo que es el valor de la producción de un país, ¿cierto? Sí, sí, señor. sumatoria. El video. ¿Es la qué? ¿La sumatoria, dijo?
Sí, la sumatoria, profe. ¿Es la sumatoria de qué? De lo que producen los sectores económicos, ¿cierto? Exacto, sí. ¿Y ustedes qué ven en el ejercicio? ¿Una tabla de qué? Una tabla, dice año, producto, cantidad, precio. Claro. Entonces, si dice, por ejemplo, año 2019, se produjeron 20 libras de plátano a 1000, y eso es toda la economía, ¿cuál será el Producto Interno Bruto de esa economía? ¿Por año? ¿Por año, profe? Sí, estoy diciendo, en el año 2019 una economía produjo 20 libras de plátano a 1000 pesos. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto de ese país ese año? 20.000. 20.000. ¿Qué nos muestra el ejercicio? Nos muestra 3 Que se años, multiplica nos muestra el unos valor. sectores de la economía que producen cierta cantidad de bienes, ¿sí? A determinado precio. Y alguien dijo, es la sumatoria. Entonces yo sencillamente tengo que mirar, deducir, ¿sí? Porque ya sé el concepto. Lo que pasa es que cuando yo no sé qué es el PIB y me muestran una tabla de yo, ¿qué hago con esto? Pero cuando yo ya sé el concepto que dice valor de la producción de un país, ¿sí? En un periodo determinado, digo, mire, me están diciendo que en el año de 2019 el sector este produjo tanto por tanto, este otro sector tanto por tanto y este otro, o sea que la sumatoria de los 3 sectores en ese año es el PIB, porque yo ya me aprendí que es el valor de la producción de un país en un periodo determinado. ¿Ven lo sencillo? ¿Ahora hay dudas? Profesor, Yo pero todavía ahí la tengo dice clara, que profe. hay que calcular el PIB nominal y el PIB real. Bueno, entonces vamos avanzando. Ya sabemos que cuando medimos el valor de la producción a precios corrientes, que es tanta cantidad por tanto precio, estamos hablando de PIB nominal, ¿sí? Pero que no me sirve a mí para medir el crecimiento, ¿sí? No me sirve a mí para medir el crecimiento si yo no tengo en cuenta que ese valor de la producción de un año a otro pudo haber variado, no porque aumentó la cantidad, sino porque aumentaron los precios. ¿Sí? Haga de cuenta que yo este mes llevo al niño a pesarse con un zapatico de suela muy delgadita y el mes entrante lo llevo con un zapato de suela muy gruesa. Y entonces el médico me dice, oiga, ¿cómo creció? ¿Sí? Pero no tuve en cuenta que es que se ganó unos centímetros en la suela del zapato. Y eso me falsea a mí las cifras, no es el crecimiento real. Lo mismo pasa en la economía. Cuando suben los precios, obviamente vamos a medir más valor, pero no es porque necesariamente haya aumentado la cantidad de producción, sino porque los precios variaron. Y entonces, ahí es cuando yo tengo que decir, tengo que quitarle la variación a los precios para poder hallar el PIB real, porque si no, no es real. ¿Sí me entienden ahora el concepto entre PIB nominal y PIB real? Profesor, entonces PIB nominal es la sumatoria de toda la producción. A precios de mercado. Sí, a precios de mercado. Y PIB real es descontar los precios. La variación. Sí, la variación de los precios. Correcto. Sí. ¿Sí? Entonces, hagamos el ejercicio de las 20 libras de plátano. 2019, 20 libras de plátano a 20.000 pesos, a 1.000 pesos, 20.000. 2020, 21 libras de plátano, ¿sí? A 1.200 pesos, ¿sí? Ese es el PIB normal del 2020. 21 libras, subió 1 libra, ¿sí? Y el precio subió de 1.000 a 1.200. Y hallo ese PIB nominal del segundo año. Si yo les digo cómo hallo el PIB real del segundo año, ¿sí? Del 2020, sabiendo que el PIB real es eliminando la variación en los precios, ¿cómo calcularía? Tendría que cambiarle la diferencia, tendría que cambiar, o sea, el valor, tendría que descontarle los 200 pesos que subió por año. Por eso.
¿Y cuánto daría entonces el PIB real? Recuerde que el segundo año son 21 libras por 1.200 y el primer año es 20 libras por 1.000. El valor nominal sería 25.200. No. Sin PIB nominal, descontarle. PIB nominal es 20.000. Y el segundo, bueno, sería sí, 24.000. Sí, 1.200. 21 por 1.200, sí, listo. Ese es el nominal. El real. ¿Ese sería el Sería- real, profe? No, Sería 4. El real sería 4.000. 24.000. no. ¿Cuál es la Sería- producción del 2020? Serían 20 20.000. libras. 21.200. Si yo quiero quitarle la diferencia de precios, ¿sí? Porque Sí. tengo que tener en cuenta es el precio del año base, ¿sí? ¿Por qué precio lo multiplico? Yo sé que si lo multiplico por 1.200 es el nominal, así no es. Entonces, ¿por cuál precio lo multiplico? Por 1.000. Por Por 1.000, el valor porque es real, que ese resulta, sería el valor con exactamente, el que estamos haciendo el marco de la diferencia. por Por el 1.000, PIB porque, nominal. porque la variación fue que pasó de 1.000 a 1.200 y acabamos de aprender que hay que eliminar la variación. Entonces no lo puedo multiplicar por 1.200 porque no le estaría quitando la variación. Tengo que multiplicarlo por 1.000. Entonces, ¿cuál es el PIB real del año 2020? 21.000. 21.000. 21.000. 21.000. Ven lo sencillo del concepto cuando yo aprendo el concepto. Cuando yo aprendo que PIB real es a precios de mercado, PIB nominal a precios de mercado y que PIB real es quitándole la variación a los precios. Entonces, para quitarle, sencillamente yo no tengo en cuenta cuánto varió, tengo en cuenta en cuánto estaba el año anterior. Facilito. Profe, y acerca de los sectores, hay 3 sectores en la tabla. No Bueno, entiendo. ¿qué pasa con los 3 sectores? Es que no entiendo. ¿Me puede definir qué es PIB? ¿Me puede definir qué es PIB? Producto Interno Bruto. No, ese es el nombre de la sigla. ¿Qué es el Es PIB? la producción. La producción de todos los sectores de la todos los economía sectores. en un país durante un año. Si yo Ok. tengo un sector, es la producción de un sector. Si tengo 2 sectores, es la producción de 2 sectores. Si tengo 10 sectores, es la producción de 10 sectores. Alguien dijo al inicio, es la sumatoria. Porque es que la economía tiene varios sectores y dentro de cada sector hay subsectores. Tema que expliqué en la primera web, ¿sí? El sector primario, agrícola, pecuario, producción minera, extracción primaria. Sector secundario, todo lo manufacturero e industrial. Sector terciario de la economía, comercio y servicios. Sector cuaternario, toda la producción de tecnologías. Y la economía se compone de empresas de todos esos sectores. Y cada uno de los sectores tiene sus sectores. Si a mí me dicen cuál es el PIB avícola del país en un año, pues yo cojo toda la producción avícola que hace parte del sector primario y digo fue tanto en producción de huevo, tanto en producción de pollo. Si me dicen el piscícola, si me dicen el pecuario, entonces sumo lo pecuario, lo avícola, lo bovino, lo caprino, porque todos son sectores de la economía. Y también se cuentan las importaciones y exportaciones, ¿no? Claro, porque son producidas en el país. Hay un concepto que no ahondamos en ese concepto y que los estudiantes de economía van a ahondar, ¿sí? Y es que es el Producto Nacional Neto. Y el Producto Nacional Neto es el Producto Nacional Bruto, descontándole lo que producen las empresas extranjeras para saber cuánto producen las empresas colombianas, ¿sí? Y hay otros conceptos que Producto Nacional Neto y otro que también descuenta como lo de las exportaciones. Entonces hay varios conceptos, pero para entender nosotros la producción de un país en totalidad, mientras se produzca entre nuestras fronteras, es el Producto Interno Bruto. Sumamos la producción de todos los sectores y nos da un valor. Y cuando lo comparamos con año tras año, podemos medir si está creciendo o no está creciendo la economía. Y es muy importante. Hoy hubo noticia económica que el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional
disminuyó las expectativas de crecimiento económico para este año, ¿sí? Revisen la web. La web les muestro un cuadro de cómo fue el crecimiento económico dentro de los últimos 12, 13 años. Y pueden ver las cifras y la gráfica. Revisen la web. Esto es complementario de la web. Si creen que con lo que vimos en el B-Learning ya no tengo que estudiar nada más, no es suficiente. Todos son recursos que se van complementando. Bueno, nos queda un concepto, ¿sí? Que es tal vez el deflactor del PIB. El deflactor del PIB es calcular esa variación, ¿sí? Y entonces hay una formulita que también la dije en la web, que es que nosotros cogemos el PIB nominal de un año y lo dividimos en el PIB real del mismo año y nos da un indicador que llevado a porcentaje nos puede decir en cuánto fue que variaron los precios. Y eso se conoce como deflactor del PIB. Lo explico o lo enuncio porque es parte del ejercicio. Parte del ejercicio importante es que hay que hacer análisis de los resultados. Pero no los análisis que normalmente veo. ¿Qué dicen esos análisis? Dicen, pues para el año tal, la producción fue de tanto. Eso me lo están mostrando en las tablas, ¿sí? Un análisis que hace un gobierno cuando analiza los resultados de la producción, ¿sí? Y lo compara con el año anterior, es si un sector creció o decreció. ¿Y por qué decreció? ¿Y qué podemos hacer para evitar que decrezca? ¿Sí? Entonces tienen que mirar que esos resultados, ¿quién los causó? Los causó porque hubo un sector que creció más, otro que creció menos, que analicen de una manera más profunda eso, porque no tiene ningún sentido decir que mi análisis es que el 2019 fue 34.200.000, que el 2020 fue 42.500.000, y como vemos, aumentó, y ahí se quedó. Eso lo veo yo en la tabla, ¿cierto? Pero si digo, no, es que, mire, el aumento que se dio de un año a otro es porque el sector agrícola incidió mucho en ese crecimiento. Pero igualmente vemos que el sector secundario manufacturero cayó. Entonces tenemos que tener políticas para subsanar el por qué cayó el sector industrial, qué fue lo que causó esa caída, que la industria del año pasado fue mejor que la industria de este año, porque eso afecta empleo, afecta desarrollo, afecta muchas cosas. Entonces, esos análisis son los que ustedes tienen que hacer a los resultados. Bueno, vamos a ver el último tema que tiene que ver con la variación de precios. Cuando hablamos de variación de precios, ¿qué estamos imaginando que es? ¿La inflación? La inflación. Pero hay otro tema que antes de la inflación. El IPC. El IPC. Cuénteme un poquito, que me llamó la atención el IPC. ¿Qué es eso? ¿Qué será el IPC? El índice de precios al consumidor. Sí, ese es el nombre de la sigla. ¿Pero qué es el índice de precios? Es un indicador que mide pues la variación que hay en los precios de la canasta de los bienes y servicios, ¿no? Como de la canasta familiar. Familiar, Sí. ajá. Sí, de un año a otro, o de un periodo a otro, porque el DANE, cuando ustedes ven noticias cada principio de mes, dicen, el IPC para este mes, con respecto al pasado, fue que subimos 0.40. El acumulado de los 12 meses, entonces lo llevamos en 8.6, porque van sumando mes a mes. El acumulado de este año, de enero a septiembre, es de tanto, ¿sí? Pero es un indicador, un valor absoluto. Todavía no nos da mayor información. Para que tenga más información, entonces se lleva ese indicador, ese valor absoluto, que es un número, ¿sí? Por decir algo, el año pasado el IPC fue del 13.2, algo así. Pero si me dicen el IPC es del 13, ¿y qué significa eso?
Pero cuando me dicen es el 13.2%, ya no es IPC, ya es tasa. Las tasas siempre son en términos porcentiles, ya es tasa de inflación. Quiere decir que lo que yo antes compraba en el año 2021 con 100 pesos, en el año 2022 me costó 113 pesos. Las mismas cosas. Y quiere decir que perdí capacidad adquisitiva. Entonces, una cosa es el indicador y otra cosa es la tasa, porque la tasa sí me da mi claridad de una relación de 100, ahora vale 113, porque ya lo volví por ciento, porcentaje. Y ese IPC no es igual al deflactor, a la variación de los precios del PIB, porque cuando nosotros le eliminamos la variación al valor de la producción, la variación de los precios, es a los bienes y servicios totales de la economía, que son miles y miles y miles. Mientras que el IPC mide únicamente, como lo dijo una estudiante, la canasta familiar, que es la que realmente nos afecta, porque es que nosotros todos los meses no compramos un carro, todos los meses no viajamos, son las cosas que normalmente consumimos mes a mes, la que nos afecta la variación de los precios. Por eso se tiene esa metodología de organizar una canasta familiar, que son algo más de 700 bienes y servicios agrupados por sus características. Entonces, los alimentos, la educación, la salud, el transporte, y todos los bienes y servicios de cada uno de esos grupos miden la variación, el DANE, para mirar cómo va. ¿Y por qué es importante medirla? Porque si la dejamos desbocar, nos afecta. Y cuando nosotros la plata nos alcanza menos, compramos menos cosas. ¿Y qué le pasa a las empresas si venden menos? Tienen que despedir empleados. Y se nos sube la tasa de desempleo y se nos cae el valor de la producción. Entonces no hay crecimiento económico. Entonces por eso es tan importante controlar la inflación. Bueno, pero vamos a ver entonces el video. Me confirman si lo están viendo. Vamos a dar la definición del IPC y un ejercicio para calcular. ¿Sí? El IPC, señor. de Sí, precio señor. del consumidor, es una No, medida del pero precio no de los puedo bienes y ver. servicios adquiridos por un consumidor típico de algún país. Por lo general, hay departamentos o dependencias en cada país que se dedican a calcular este nivel de precios mes a mes. ¿Y cómo se calcula? Funcionarios de los departamentos de estadística realizan encuestas en todo tipo de negocios para conocer el precio de un grupo de artículos que los economistas denominan la canasta. Con la canasta se determina la importancia que le dan los consumidores a ciertos productos. Por ejemplo, si los consumidores compran en su mercado mucha carne, entonces en la canasta se le debe dar mayor importancia o ponderación al precio de la carne. Los economistas proponen ciertos pasos para calcular el IPC. El primero es identificar la canasta, luego conocer los precios. Con estos datos hallamos el costo de la canasta. Luego se elige un año base para comparar con otros años el incremento de los precios. Después de encontrar el IPC o el nivel de precios de diferentes años, se calcula la tasa de inflación. Recordemos algo, el IPC es una medida del nivel de precios, por ejemplo 800, pero la tasa de inflación es el cambio porcentual de los precios con respecto al año o mes anterior, por ejemplo 10%. Veamos un ejercicio para clarificar el proceso. Supongamos que la canasta de un consumidor típico es 4 libras de carne y 2 litros de leche. Vamos para el paso 2, conocer los precios. Supongamos que estos son los precios de la carne y de la leche para diferentes años. Ya con los precios hallamos el costo total de la canasta para el consumidor. Para el año 2016 el costo de la canasta es 4 libras por 3. Se les hace conocida esa tabla, ¿cierto? Sí, en el trabajo está. Sí, señor. Entonces, atención al video. $3 más 2 litros de leche por $1. Esto equivale a un costo total de $14 la canasta. Para el 2017, multiplicando las 4 libras de carne y los 2 litros de leche por los precios del 2017, tenemos que el costo total de la canasta es de $20.
Para el 2018, realizando la misma operación, la canasta tendría un costo de $26. En el cuarto paso, elegimos el año base para comparar el incremento de los precios. Supongamos que es el 2016. En el siguiente paso, calculamos el IPC para cada año. Para tener en cuenta, el IPC es igual al precio de la canasta del año actual dividido sobre el precio de la canasta del año base, y esto lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, para hallar el IPC del 2016, dividimos $14 sobre $14 y lo multiplicamos por 100. Esto quiere decir que el IPC del año base es 100. Para el IPC del 2017, dividimos el precio de la canasta del 2017 sobre el precio de la canasta del año base y lo multiplicamos por 100. Nos da como resultado 142.9. Por último, calculemos el IPC del 2018. Dividimos 26, que es el precio de la canasta del 2018, sobre el precio de la canasta del año base 14. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da como resultado 185.7. Ahora sí, podemos calcular la tasa de inflación. Para el 2017 la calculamos así. Restamos el IPC del 2017 menos el IPC del 2016 sobre el IPC del 2016. Luego lo multiplicamos por 100. Con los datos que tenemos, entonces restamos 142.9 menos 100 y dividimos esto sobre 100. El resultado se multiplica por 100 y tenemos para el 2017 una tasa de inflación del 42.9% con respecto al 2016. El mismo ejercicio lo realizamos para hallar la tasa de inflación del año 2018. Restamos 185.7 menos 142.9 sobre 142.9. Multiplicando por 100 tenemos una tasa de inflación para el 2018 de 29.9% respecto al periodo anterior. De esta manera se calcula el IPC y la tasa de inflación respecto al año anterior. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, déjala por favor en los comentarios. Bueno, más claro, imposible, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué dice el ejercicio? Tenemos una tabla de la canasta familiar. Tenemos claro con los valores de la canasta familiar cómo calculamos el IPC. Tenemos claro que dice no hay año base, entonces medimos sencillamente la variación de un año a otro. ¿Recuerdan cuáles son los años? 2019, 20 y 21 o 2020, 21 y 22. Creo que 2020, 21 y 22. Entonces, el IPC del 21 tomó como referencia el 20. El IPC del 22 tomó como referencia el 21, porque calculamos es de un año a otro, ¿sí? Y cuando tenemos los indicadores de valores absolutos, los IPC, entonces hacemos lo mismo aplicando la fórmula para hallar la tasa de inflación del 2020 con respecto al 21 y el 2022 con respecto, perdón, 2021 con respecto al 20 y 2022 con respecto al 21. Y hacen el análisis igual. ¿Qué alimento fue el que influyó para que creciera la inflación según el resultado o no creciera? De pronto decreció porque no siempre hay inflación positiva, los precios pueden bajar, ¿sí? Entonces, según el resultado, te hacen el análisis, pero el ejercicio está muy claro, el concepto está muy claro, ¿sí? El sentido de hacerle seguimiento, todas las instituciones económicas del país y políticas está muy claro. Es una variable que afecta muchísimo, pero muchísimo la economía, ¿sí? En cualquier país. Y se toman muchas medidas para tratar de... Ahora, ¿qué causa la inflación? Muchísimos factores. Sabemos que es la variación de los precios. Por ustedes, supongo que hacen mercado, en los últimos, el año pasado, por ejemplo, saben cómo aumentó el precio de la carne, de los lácteos, de frutas, verduras, ¿sí? Y eso nos llevó a tener una inflación gigantesca del 13 punto algo por ciento. En la web mostramos también en los últimos 10 años cómo fue ese IPC y obviamente la tasa de inflación.
¿Y qué causó este último año tanta inflación? Lo dije en la web. La guerra de Ucrania con Rusia. La estrategia que tuvieron los chinos de limitar el alquiler de contenedores, disminuyó el comercio internacional escaseando productos. Y hay muchísimos otros factores de tipo social, de tipo político, ¿sí? De tipo ambiental. El invierno desabastece muchos productos. Ustedes saben que, por ejemplo, mucho invierno, las vacas disminuyen la producción de leche porque tiene demasiada agua el pasto. Y entonces la producción de leche se baja, y si se baja, suben los precios porque no hay suficiente oferta de leche. Entonces hay muchos factores y todos hay que irlos buscando el Estado a partir de las políticas, cómo ir solucionando esos problemas para que no crezcan tanto los precios. Sí, ya voy a copiarles los dos enlaces que me faltan por copiar, el del crecimiento económico y el del PIB aquí en el chat. Es material Profesor, que... también el tema de porque subió la carne el año antepasado, también fue porque se exportó mucha carne fuera de Colombia, ¿cierto? Sí, los precios internacionales subieron, el dólar estaba muy favorable, acuérdense cómo se subió el dólar el año pasado y entonces era mucho mejor vender para el exterior todavía, salió mucho contrabando de ganado y escaseó el ganado, ¿sí? Entonces todos esos son factores que hacen que internamente se suban los precios. Ahí están los enlaces de los dos videos, ya completan todos los tres con el que ya les he enviado para que de todas maneras los guarden y puedan repasar esos videitos. Bueno, tenemos un tiempito chiquito para dos cosas. Uno, que les voy a compartir los enlaces del formulario de asistencia, que de todas maneras es importante que lo llenemos también, aunque ustedes ya llenaron la asistencia en el curso, pero tengamos un seguro más que es, estoy tratando de copiar, y otro que tiene que ver con la evaluación que ustedes me van a hacer a esta sesión. Creo que no me copió el enlace, copió otra vez el del video. Y lo otro es que vamos a hacer el ejercicio que hicimos la vez pasada. Ay, marica. No es el caldo que está sanando. De la competencia. Vaya pensando cuál de los tres temas hacemos el torneo de conocimientos. ¿Me confirman que puedan abrir ese enlace, por favor? Sí, sí, señor. Sí, señor, sí habla. No, profe, no me sale. No. Si le abre a uno, si a otro no, el problema no es el enlace, el problema puede ser la conexión. Pero tú lo enviaste al chat. Sí. Que no sé por qué no me sale. Ahí en el chat está. Ambos está el de evaluación. Y acabo de colocar, de hecho, Lisa me dice que ya abrió el de evaluación y acabo de colocar el de registro de asistencia. Periodo 1604. Ustedes saben que está en 1604. ¿Qué sesión es? La segunda.
Hay segunda y segunda réplica. Entonces esta es la segunda. La réplica es dentro de 8 días. Mi nombre es Germán Guarnizo Bocanegra. Zonas, Z Coris, Centro Oriente. Correcto, Elizabeth, ambos abren, entonces también. Y mientras van llenando eso, ¿ya pensaron cuál tema hacemos un cuisecito de competencia? Si es del estado de la economía, si es de crecimiento o si es del tema de la variación de los precios, ¿cuál les gusta? De la variación de los precios. Hagámosle Tutor, entonces. disculpe, en la encuesta de satisfacción colocamos ¿qué colocamos donde dice número de sesión? Primera sesión, segunda sesión. Segunda sesión, recordemos que estamos en la unidad 2. Gracias. Tutor, ¿me puedes hacer el favor de volver a enviar el link? ¿Cuál de los dos? Los dos. No me sale ninguno. Ya, ahora sí me salió, muchas gracias. Ya, bueno. Les voy a copiar un enlace que es el de ingreso al torneo. Quien vaya terminando puede hacer el torneo. Recuerde que este torneo es de competencia entre ustedes. Es una retroalimentación un poco al aprendizaje de hoy. La posición la va ganando quien conteste el mayor número de preguntas correctamente en el menor tiempo. Y ya empezaron y yo no le he dado con iniciar. Sí. Nombre del tutor, Germán Guarnizo. Profe, no me sale. Germán Guarnizo. ¿Tú lo envías al chat? ¿O por qué medio lo estás enviando? Ahí en el chat de aquí de Teams. Abre el chat y ahí está. Ahí está mi nombre. Nuevamente la encuesta de satisfacción. Profe, esta es la segunda sesión B-Learning. Segunda sesión. Y ahí está nuevamente el enlace del registro de asistencia. Maestre, ¿cómo van? Hay 19 jugadores, pero tenemos mucho más estudiantes. Tenemos 67. Se pueden ir vinculando, todavía pueden ganar porque no es el que entre primero o el que entre último, si es el que mayor número de respuestas en el menor tiempo posible. Y esto lo va encabezando Deiner. Cerca va Yurley y Paula Rueda.
Juliana me dice envío otra vez. ¿Qué le envió, Juliana? Si se refiere... para participar en la actividad. Listo, ahí está. ¿Están viendo la pantalla? No, señor. No. No, señor, no se ve. Ya, ahora sí. Ahora sí pueden ver ahí el ranking, cómo van. Ana, bien, primer puesto. Adriana. Profe, yo no sé qué pasa con mi conexión, pero no me deja ingresar. Ni siquiera me sale en el chat de la reunión. Es algo tiene tu Teams que no le aparece. Mire, vuelvo y coloco el Profe, enlace acá de... también. Profe, acá tampoco me deja ingresar. Pero hay 39 jugadores que sí copiaron el enlace y los dejó ingresar. Entonces hay problemas de pronto de conexión. Profe, y tú lo estás enviando al chat de esta reunión, ¿sí? Sí, al chat de esta reunión. No sé por qué no me llega. ¿Tiene abierto el chat? Sí, lo tengo abierto y me sale, lo último que me sale es macroeconomía. Porque yo lo veo ahí en el chat. Escriba algo en el chat. Yo ya les escribí varias veces que si me lo podían reenviar. Tutor, ¿se puede? Sí, claro. Ahí le Claro que escribí. sí. Claro ¿Me que sí, puedes? Paula. Paula me Gracias, escribió que tutor. si Hasta se puede luego, que retirar. tenga buena noche. Listo, Paula. Lo más importante era que llenaran la asistencia. Ya Pero tuvimos... tampoco me salió la asistencia. Profe, una pregunta, en cualquier cosa que tengamos alguna duda, ¿le podemos consultar en el foro? Claro, el foro es muy importante porque ustedes presentan allá lo que van avanzando para que su tutor los retroalimente. O sea, podemos ir anexando los avances al foro y cualquier cosa estamos pendientes de la retroalimentación. Pero por supuesto, si ustedes no nos muestran cómo van, nosotros no le vamos a poder corregir o reorientarlos. Es para eso el foro de aprendizaje, ¿sí? Pero también lo pueden hacer a través de los grupos de Teams. Cada uno de ustedes tienen un docente que les compartió un grupo y los tiene integrados a un grupo de Teams, que en cualquier momento pueden dejarle ya el avance. O en el mejor de los casos, si está en horario de atención, hablar con él, que los oriente. Listo, profe, muchas gracias. Muchas veces no aprovechan todos esos recursos de acompañamiento que nosotros le ofrecemos, no solamente material de estudios, sino que todos los días estamos pendientes de ver qué orientación necesitan. ¿Cómo va este torneo? Que ya casi lo cerramos. No, no he podido entrar. 47 han podido entrar. De pronto sea porque usted está conectada a su computador o del celular. En el computador. ¿Y tiene abierto el institucional, el correo institucional? Sí. Entonces ahí sí no se ve. Margie, gracias por la asistencia. Feliz noche. No, no es réplica. La réplica es dentro de 8 días. Profe, ya nos podemos retirar, ¿cierto? Nombre del tutor, Germán Guarnizo Bocanegra. Sí, señora, el que vaya terminando. Yo creo que la parte sustancial ya la tenemos. Esta es una parte lúdica del jueguito. Hasta luego, tutor. Que descansen. Yaney, hasta luego. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Miremos el resultado. Respuestas positivas, tenemos 8 estudiantes. Pueden ver en pantalla quiénes. Profe, todavía alcanzó a No, participar. señor, no se ve en pantalla.
No se ve la pantalla, profe. No, miremos a ver qué pasó. Ahora. Se escucha, pero no se ve. No se ve, no se ve. Ahora sí, ahora sí. Me estaba saltando a otras cosas. Ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a darle fin. Creo que por ahí al final alguien estaba entrando, Laura, no ha iniciado, pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces vamos a mirar cómo quedó esa competencia. No, profe, yo definitivamente no pude ingresar. No pudo. Ana en primer puesto, segundo Marily Duarte y Adriana tercer puesto. Ay, yo quería el primero. Por aquí yo creo que, sin embargo, la precisión de todos los que participaron apenas fue el 47%. Eso significa de que reprobaron como grupo. Ahí pueden ver que solo 8 tuvieron todas las 3 respuestas. De ahí en adelante, 2 respuestas, 1, y por aquí al final debe estar 0, 0, 0 respuestas. Pero era un juego para retroalimentar un poco el aprendizaje de hoy. Les recuerdo, si desean participar dentro de 8 días en la réplica para volver a tener mayor apropiación del conocimiento, pueden volver. De todas maneras, se invitará a todos. Mañana espero compartirles a través del correo interno y el correo institucional los enlaces de esta grabación. Y feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, profe, feliz noche. Muchas gracias, profe, tutor. Feliz noche. A usted, tutor, muchas gracias.